Listo. Primero, vamos a ubicarnos un poco en el espacio. Como les había comentado, sociales les están poniendo preguntas de filosofía. Ni me acordaba de pasarles esas diapositivas, ya les voy a buscar hoy día para pasarles. Pero bueno, sí les indiqué un poco la malla curricular en donde están los temas. Bueno, en este caso, esta obra corresponde a Aristóteles, en primera instancia. Esta fue escrita en el siglo IV antes de Cristo. Antes de pasar a los aspectos generales con respecto a la obra de Aristóteles, todavía quieren ingresar. Llamo la respuesta, ¿ya? La respuesta es la número 3. Por ahí pusieron la 2 y la 4. Estaban un poco dudosos ahí. Dice, en la obra ética de Nicómaco, Aristóteles plantea que la virtud humana no puede ser una facultad, sino un hábito. Esto es importante, ¿no? Explica que no se da por naturaleza, sino, esto, pilas, que no se da por naturaleza, sino como consecuencia del aprendizaje y principalmente de la práctica, lo cual constituyen las virtudes morales. El conocer la diferencia entre el bien y el mal no corresponde a una virtud moral. Básicamente aquí nos está dando el concepto, así de forma resumida, de lo que es la ética a Nicómaco. Conocer la diferencia entre el bien y el mal no corresponde a una virtud moral, lo que nos menciona la ética de Nicómaco. No es una virtud, es un hábito. No es por naturaleza, sino que es una consecuencia del aprendizaje y principalmente de la práctica. ¿Qué nos pide el texto? Nos pide que seleccione las actividades que se enmarcan en el tipo de virtudes descritas en el texto. No. Listo. Bueno, estamos revisando ya. Dice, seleccione las actividades que se enmarcan en el tipo de virtudes descrita. Tipo de virtudes descritas en el texto. ¿Estás de acuerdo con que los hombres y las mujeres deben tener derechos iguales? ¿Qué nos dice? El texto nos dice que la virtud humana no puede ser una facultad, sino un hábito. Comer el almuerzo que preparó la abuela en lugar de comprar hamburguesa. Realizar las tareas por uno mismo para que dé cuenta del trabajo realmente realizado. Y escuchar opinión de nuestros compañeros aun cuando no estemos de acuerdo con ella. Según lo que nos menciona la ética de Nicómaco, el hábito, entonces si yo tengo un hábito, ¿qué pasó? A ver. Conecte. Pero un ratito le voy a pasar. No, pero sí está conectado. Ya, volvió. Muy inestable en internet, ¿ah? Listo, volvemos. Listo. Ya.
me quedé en la parte en donde estábamos revisando, ¿no? Y la ética de Nicómaco es una obra que trata es uno de los tratados conservados sobre ética y moral de la filosofía occidental. Este escrito juega un rol importante en la definición de la ética aristotélica. Consiste en 10 libros, que originalmente son pergaminos, ¿no? En cada uno de estos libros, por ejemplo, en el libro primero, habla sobre el bien en general y sobre la felicidad. En este libro habla sobre cómo definir la felicidad y el objetivo de la ética. Aristóteles menciona que la ética puede ser tratada de manera objetiva. Señala que las cosas hermosas y justas sobre las que investiga la ética implican gran desacuerdo e inconsistencia, de modo que se piensa que pertenecen solamente a la convención y no a la naturaleza. Es lo que nos está poniendo acá, ¿no es cierto? Por esta razón, Aristóteles afirma que es importante no exigir demasiada precisión, como las demostraciones que exigiríamos a un matemático, sino tratar de los temas bellos y justos como cosas aproximadas. A eso se refiere, cosas aproximadas, ¿no? Entonces, ¿estoy de acuerdo con que los hombres y las mujeres deben tener derechos iguales? Sí, estamos de acuerdo, pero recuerden que lo que nos menciona Aristóteles, que es como las cosas aproximadas. Entonces, lo más aproximado que podemos tener como un hábito, como nos menciona ahí, que debe ser un hábito, comer el almuerzo que preparó la abuela en lugar de comprar una hamburguesa. Este de aquí se puede considerar un hábito porque construyes tu hábito, ¿no? Es una virtud humana, pero no puede ser una facultad, sino es un hábito que tú tienes de comer. Comerte el almuerzo o comerte lo que tú te has preparado en tu casa ya se construye como un hábito social, que va de acuerdo a lo que nos menciona Aristóteles. Aristóteles también nos menciona que podemos hacer esto porque las personas son buenos jueces de lo que están familiarizados, pero esto a su vez implica que los jóvenes, siendo inexpertos, no son adecuados para el estudio de este tipo de temas. Entonces tenemos la número 4. Habla sobre los hábitos. Entonces, esto de acá, la 4 también puede ser, es un buen hábito. Realizar las tareas por uno mismo para que dé cuenta del trabajo realmente realizado. En cambio de acá, no es tanto como un hábito. Recuerden que hay tareas que pueden ser obligadas, que pueden llegarse a convertirse en un buen hábito, pero ese hábito se convierte en una buena organización. Pero en cambio, lo que nos menciona Aristóteles, que el buen hábito, lo que es un buen hábito, son como cosas aproximadas. En el capítulo 6 de este texto menciona que contiene una famosa digresión en la que Aristóteles parece cuestionar a sus amigos, que introdujeron las formas. Esto se entiende que se refiere a Platón y su escuela, famosa por lo que ahora se conoce como la teoría de las formas. Aristóteles dice que mientras la verdad y los amigos son amados, es sagrado dar el más alto honor a la verdad. La sección es otra explicación de por qué la ética no comenzará a partir de los primeros principios. Profe. Lo ¿Será que, que, ¿será que puede repetir esa, o sea, la última parte, por favor? De lo que había dicho Aristóteles, por favor. a ver, voy a empezar de nuevo, ya parece que, por favor, traten de concentrarse, no sé, y pilas, ¿no? Si van a estar en las clases, traten de estar en un mejor ambiente, donde estén solo ustedes, ¿no? O cambien de lugar, no sé, pero traten de estar solo ustedes porque hay otras personas que deben estar ahí y les interrumpe un poco su concentración. Sí, eso les puede distraer un poco, ¿no? Tienen que estar en un buen lugar ubicados, no, algunos deben estar viendo la televisión, yo qué sé, pero les recomiendo que estén en un buen sitio para que estén concentrados y no les distraiga algunas cuestiones. Bueno, ¿qué les hablo? Les hablo de Aristóteles y un poco sobre su ética. Aristóteles les señala que las cosas hermosas y justas sobre las que investiga la ética implican un gran desacuerdo e inconsistencia, de modo que se piensa que pertenecen solamente a la convención y no a la naturaleza.
Es decir, no es que tú eres malo por naturaleza o eres bueno por naturaleza, sino que ese ya viene dado por los hábitos y construcciones sociales que te va dictando, ¿no? Es como que tus papás te van a enseñar un poco lo que es bueno y lo que es malo. No es que tú naces bueno y naces malo, eso se va construyendo, lo que está afirmando Aristóteles, ¿no? Y también nos menciona Aristóteles que es importante no exigir mucha precisión en ciertos asuntos, como las demostraciones que vamos a exigir a un matemático, sino tratar de los temas bellos y justos como cosas aproximadas. Podemos hacer esto porque las personas son buenas, bueno, en cierta forma son buenos jueces de lo que de lo que tú estás familiarizado, de lo que te hace más cercano. Dentro del libro primero, que habla sobre el bien en general y sobre la felicidad, el capítulo 6 contiene una famosa digresión en la que Aristóteles parece cuestionar a sus amigos, que introdujeron un poco el concepto de las formas. Esto se entiende que se refiere a Platón y su escuela, famosa por lo que ahora se conoce como la teoría de las formas. Aristóteles dice que mientras la verdad y los amigos son amados, es sagrado dar el más alto honor a la verdad. Por eso aquí nos habla, ¿no es cierto?, que escuchar la opinión de nuestros compañeros aun cuando no estemos de acuerdo con ella. Sí, aquí nos menciona, ¿no es cierto? Y acá el hábito, y abajo nos menciona sobre la amistad. Eso es algo sagrado para él, para la visión que él tiene, que la verdad y los amigos son amados. Es sagrado dar el más alto honor a la verdad. Hay otra sección que explica de por qué la ética no comenzará a partir de los primeros principios, lo que significaría empezar tratando de discutir el bien como una cosa universal que todas las cosas llamadas buenas tienen en común. Aristóteles dice que mientras que todas las cosas diferentes llamadas buenas no parecen tener el mismo nombre por casualidad, quizás es mejor dejar por ahora. Porque este intento de precisión que estaría mejor en otro tipo de investigación filosófica y no parece ser útil para discutir cómo determinados seres humanos deben actuar. De la misma manera que los médicos no necesitan filosofar sobre la definición de la salud para tratar cada caso. En otras palabras, Aristóteles insiste en la importancia de su distinción entre la filosofía teórica y la práctica. Y la ética de Nicómaco es una filosofía práctica, ¿no? Les voy a hablar un poco sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Bueno, es un poco complicado definirla porque para ustedes puede ser la gran felicidad entrar a la universidad, para sus padres la gran felicidad entrar a la universidad, para otros chicos puede ser que no sea muy necesario y la gran felicidad puede ser encontrar un trabajo y vivir del trabajo, ¿no? Es un poco complicado definir lo que es la felicidad. La corriente principal de discusión comienza en la apertura del capítulo primero de este texto, con la afirmación de que todas las artes técnicas, todas las investigaciones, todos los métodos, incluyendo la ética en sí, todas las acciones deliberadas y la elección apuntan hacia algún bien aparte de ellos mismos. Aristóteles señala el hecho de que muchos objetivos son realmente solo objetivos intermedios y solo se desean porque hacen posible el logro de objetivos superiores. Si ustedes se plantean el objetivo superior de llegar a la universidad, se puede definir como un campo de felicidad. En el capítulo 2, Aristóteles afirma que hay un objetivo más elevado. La palabra denominada eudaimonia, tradicionalmente definido como felicidad. Eudaimonia, que lo dice él que es este término, él lo traduce como felicidad. Y debe ser el mismo porque el objetivo que debe tener la política, porque lo mejor para un individuo es menos hermoso, divino, que lo que es bueno para un pueblo o ciudad. Ahí pues, él, de cierta forma, define lo que viene a ser un concepto de felicidad dentro del conglomerado, dentro del campo de la política. Entonces,
si el político te dice, te voy a regalar $1000, ¿te vas a poner feliz por eso o te vas a poner triste? Si el político te dice, te voy a regalar 1000 casas, ¿te pondrá feliz o te pondrá triste? Es lo que está mencionando, porque en cierta forma puede ser algo divino, lo que él menciona, o algo hermoso, lo que es bueno para un pueblo. Es como que él te quiere dar lo que para ti va a ser felicidad, lo que te quiere dar, como que para ti va a ser lo que tú necesitas o lo que tú requieras. A eso es lo que más o menos se refiere, lo que se refiere Aristóteles, ¿no es cierto? A lo que me está mencionando Aristóteles. A ver, vamos a ver qué me dicen acá. Dice, eso no sería la opción 3. Dice, perdón, no sé, después de 3 y 4 según el texto. Bueno, yo te estoy resumiendo de forma lo que más pueda de estos textos porque hay más cosas dentro de lo que es la ética de Nicómaco, porque recuerden, este texto o sea, es como que lo dedicó a su hijo, ¿ya? Su hijo se llamaba Nicómaco. Entonces, es como que él le quiere enseñar ciertos valores al hijo. Entonces, por ahí va más o menos este texto de Nicómaco, la ética a Nicómaco, lo dedicó a su hijo. Y son varios textos, lo que yo estoy tratando de definirles y de sintetizar un poco toda la información que hay. Entonces, por eso yo les mencionaba que dentro de la ética, lo que habla un poco, tratando de hacerlo un poco más digerible, porque no es fácil entender entender un poco la ética desde el mundo de los griegos, la ética de Aristóteles. Ojo, dice, pero el de comer almuerzo no tenía nada que ver. Parece que no entendió. De vuelvo y repito, ¿no? Lo que Aristóteles menciona, ojo, cuando más que todo, cuando traten de resolver estos ejercicios, traten de desligarse un poco de su subjetividad. Tienen que ser lo más objetivos posibles, ¿sí? Y tú puedes decir, pero comer almuerzo no tiene nada que ver, pero lo haces desde tu subjetividad. Tienes que hacerlo desde lo que te está pidiendo el texto. O sea, no te estoy cuestionando. Obviamente, también puedo decir, no, pero ¿qué tiene que ver de ético comer el almuerzo? Que preparó la abuela en lugar de comprar una hamburguesa. ¿Es ético o no es ético? ¿Ya? Pero ojo lo que está diciendo Aristóteles. En el texto mismo nos dice, Aristóteles plantea que la virtud humana no puede ser una facultad, sino un hábito. Entonces, si tú ya tienes un hábito de comerte el almuerzo que tú te preparas o comer el almuerzo que te da tu abuela, es un hábito que tú estás construyendo. Eso es lo que está mencionando Aristóteles, al hábito, no tanto a lo que se da por naturaleza. Estas preguntas van más objetivamente, no van a la parte subjetiva de la persona que va a efectuar la prueba. Entonces, para responder a esta pregunta hay que conocer un poco más sobre Aristóteles y su ética a Nicómaco. Entonces, por eso les estoy tratando de resumir un poco lo que menciona Aristóteles, tratando de ser un poco más objetivo. Tú, claro, dices, no, pero no tiene nada que ver, pero le estás metiendo tu subjetividad. Básate un poco a lo que está diciendo más del texto y disgregar un poco a lo que está mencionando, porque ahí mismo te está diciendo que es un hábito. Entonces, si tú tienes ese hábito, lo vas a construir, ¿ya? Entonces, más que todo lo que él menciona es que son como cosas aproximadas a ti, algo familiar, como tipos de temas bellos lo que él menciona. Porque ahí dentro de Aristóteles, dentro de esta ética, tenemos el libro 2 que habla sobre la naturaleza de la virtud ética. En cambio, acá nos habla de otros asuntos. Entonces, es importante conocer un poco lo que menciona cada uno de los libros, un poco más sintetizado. En el libro 3 habla sobre las acciones voluntarias e involuntarias, fortaleza y templanza. Tenemos el libro 4, examen de virtudes éticas, etcétera, etcétera. Es bastante la información que hay sobre esta ética de Nicómaco. Recuerden que él lo hizo esto hacia su hijo, porque Nicómaco era su hijo. ¿Sí? Se confundió las diapositivas.
Qué chistoso. Bueno, les recuerdo que estas preguntas yo no las hago, las hace la EAS, ¿no? Para que ustedes puedan responderlas. Y lo que yo solamente les estoy indicando es, de cierta forma, darles un poco más de conocimientos aparte de encontrar, de saber o no saber la respuesta, porque yo me he dado cuenta que la mayoría de los chicos se preocupan más en saber la respuesta que en saber lo que engloba la respuesta. Por eso es importante que conozcan un poco más. Y como yo les digo, tienen que seguir leyendo. De sociales es eso, porque tienen que leer. No les queda de otra. Tienen que leer. Porque es bastante. Recuerden que también les están metiendo preguntas de filosofía. Y en la clase anterior sí les mostré un poco de lo que tenían que ver, ¿no? Pensé que... Eva dice. Eso les digo, chicos, traten de ser más objetivos y desligarse un poco de su subjetividad con respecto a estas preguntas. Creo que le pueden meter, eso es lo difícil de este tipo de preguntas, porque le pueden meter su parte subjetiva. Y no, pues, ¿qué tiene de ver en la ética esto de comerse? Pero recuerda lo que te está diciendo, no es una facultad, sino es un hábito. Por ejemplo, acá está de acuerdo con que los hombres y las mujeres deben tener derechos iguales. Esto es más como una facultad que te da la ley. Y realizar las tareas por uno mismo para que dé cuenta del trabajo realmente realizado. Igual es como una obligación laboral. O sea, si tú no haces lo que te dice tu jefe, entonces es como que no, pues eso es una ética de derecho. Pero Aristóteles dice que hay cosas que se construyen a partir del hábito. Es lo que más o menos lo que te está diciendo Aristóteles, ¿no? Y más que todo, las virtudes, lo que está diciendo, seleccionan las actividades que se enmarcan en el tipo de virtudes escritas en el texto, ¿no es cierto? Virtudes morales. Pero recuerda que Aristóteles al inicio está, aquí te dice clarito, no puede ser una facultad, sino un hábito. ¿Sí? ¿Y cómo construyes el hábito? Con la práctica, ¿no? Y para llegar al hábito es difícil porque somos seres humanos y a la final sí tenemos feos hábitos. Sí tenemos feos hábitos, ¿no? Entonces esos hábitos, cambiarlos, hay que tener una buena disciplina. Si no cambias la disciplina, no vas a tener buenos hábitos. Pues es una cuestión, como les mencionaba, lo que menciona Aristóteles, que no es que te vengan las cosas por naturaleza, sino que se construyen a partir de los hábitos y las construcciones sociales. A eso se refiere básicamente esta ética a Nicómaco. Bueno, cuando tengan hijos lo pueden entender mejor. Y solamente fíjense en cómo sus padres los educan. Entonces viene a ser esa especie de ética, en lo que es bueno y lo que es malo. Por ahí va un poco la ética, de que la que aprecia Aristóteles, ¿no? Por ahí va la ética de él. Listo, continuamos con la otra pregunta. Vamos a seguir avanzando un poquito más. No se confundan, chicos. Traten de desligarse de su subjetividad. Yo sé que a veces, sí, ética y moral de Aristóteles. Hay varios textos de él, eso les digo, hay muchos textos. Pueden buscar en internet, pero como estábamos viendo las otras preguntas, traten de ver las fuentes, fuente primaria, fuente secundaria. Sí hay resúmenes en PDF, sí los hay, en donde pueden leerlos un poquito más si quieren profundizar en este tema de la ética de Aristóteles. Es bastante, o sea, no es sencillo. Les enseñan, pero en los colegios les dan muy resumido el tema. Creo que son 2 páginas nomás y se fue. Pero ya si quieren profundizar un poco más sobre lo que es ético y lo que no es ético, desde Aristóteles, desde el mundo griego, pueden encontrar información. Incluso tenemos a Kant. Kant también fue un filósofo que habló un poco de la ética. Entonces, hay mucha información con respecto a eso. Sí, ética y moral de Aristóteles. Porque se lo dedicó a su hijo, por eso les digo, Nicómaco era el hijo de él. Y es un libro que lo escribió hace muchos siglos atrás, siglo IV antes de Cristo. Entonces, ¿por qué se lo refiere a su hijo? Básicamente para allá va, ¿no? No, si estabas bien, Eva. Sea la 3. Vamos con la siguiente pregunta. Y así está la prueba, ¿no? Vamos saltando de un tema a otro. Entonces, por eso les estoy planteando así un poco las diapositivas.
¿Listo? ¿Cómo les fue? Bueno, acá vamos a entrar a otro tema que también es muy interesante, que va más allá de lo que hablaba Aristóteles. Es otro tipo de cosmovisión. Correcto, la respuesta es la 2. Voy a ampliar un poquito más de este tema porque esta es una pregunta de ley. Les van a preguntar estas cuestiones. Esto va de ley. Tiene que ver un poco, ¿no es cierto? Como lo dice la pregunta, con la justicia indígena, ¿no? Que dentro de la Constitución del 2008 se contempla que este segmento de la población podrá hacer uso de su sistema político propio. Justicia, basados en tradiciones y derecho propio. No se refiere a los mestizos porque nosotros ya tenemos nuestra propia ley. Montubio tampoco y afrodescendiente tampoco porque el Código Penal abarca a todos, pero en especialmente este caso se da con el indígena. Les voy a ampliar un poquito más este tema. Es muy importante que lo conozcan. El título octavo de esto se encuentra en el título octavo de la vigente Constitución. Trata sobre la función judicial. En el último inciso, artículo 191, menciona, está escrito de esta forma, ¿no? Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos, de conformidad con sus costumbres o derechos consuetudinarios, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional. Artículo 191, título octavo. Ahí se encuentra esta información. Bueno, la justicia indígena en esta vigencia de los derechos fundamentales constitucionales en los territorios indígenas, como límite al principio de diversidad étnica y constitucional, es acogido en el plano del derecho internacional, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos, como Código Universal de Convivencia y diálogo entre las culturas y naciones, presupuesto de la paz, de la justicia, de la libertad y de la prosperidad de todos los pueblos. Así lo señala el artículo octavo del convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, el mismo que se encuentra aprobado por el Ecuador. Así tenemos en el artículo octavo, el subnumeral primero dice: al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres y su derecho consuetudinario. El numeral segundo señala: dichos pueblos deberán tener derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir de la aplicación de este principio. Y así, de esta forma, se sostiene la justicia indígena. Un dato interesante que les quiero dejar, que no, en cierta forma, no se puede mencionar en la Constitución. En ningún título, en ningún artículo menciona cómo se aplica la justicia indígena. Solo nos dice los límites, ¿no es cierto? Pero no describe, en cierta forma, cómo se aplica la ley indígena. No sé si ustedes recuerden, hubo un video, bueno, yo me acuerdo que hubo un video que se hizo viral en la red. Creo que fue el año pasado, cuando les habían cogido a un grupo de maleantes en Otavalo, en Peguche. Les habían encontrado robando. Claro que ustedes van por Peguche, que es una comunidad allá en Otavalo,
Ustedes transitan por las calles tranquilamente, ven las puertas abiertas, o sea, todo tranquilo, allá hay esa distensión. Entonces, por eso no hay robos allá. ¿Por qué no hay robos allá? Porque la comunidad se cuida mutuamente. Entonces, en realidad fueron grupos de extranjeros venezolanos que llegaron allá a robar, pero no se imaginaban que acá la justicia indígena es cosa seria. Les habían cogido presos y les habían llevado al estadio de Peguche, pero solo dieron la parte 2, porque en la parte número 1 que no mencionan ellos, los indígenas, cómo funciona la ley de ellos. O sea, la comunidad les coge presos, les cogen infraganti que estaban entrándose a las casas a robar. Ellos tienen una celda en donde tienen un hueco. Les meten en ese hueco y les botan agua helada, agua congelada, un día entero, o sea, hasta la noche, madrugada, hasta el otro día. Así semidesnudos, solo en ropa interior les tienen ahí, hasta el otro día. Mientras están ahí pegándose un buen baño de agua congelada, imagínense en Peguche hace un frío tremendo, porque es casi a la altura de una montaña, es Peguche. Entonces, mientras estaban siendo ahí muriéndose de frío y toda la cuestión de hipotermia y todo eso, los comuneros se estaban reuniendo, ¿no? Para, en cierta forma, o sea, qué tipo de castigo les iban a implantar. Al otro día, a estos señores les cogieron, así, sin ropa, sin nada, los llevaron al estadio y como tienen muchos líderes comuneros de allá, no recuerdo cuántos son, pero creo que escogieron a los principales. Les pararon en media de la cancha de fútbol. Alrededor les pusieron, estaba toda la comunidad indígena y les hicieron acostar, les botaron ortiga, les botaban baldes de agua fría y uno por uno de los líderes comuneros, no sé, no recuerdo cuántos eran, pero hasta donde yo vi el video iban como 8 latigazos que les estaban dando en las piernas, en la espalda y en el trasero. Les acostaban boca abajo y les pegaban una paliza y les botaban ortiga, les botaban agua. Entonces, no es que sea para ellos una especie de castigo, sino que era para ellos esa cosmovisión que ellos tienen los indígenas, es que es una limpia. Para ellos es una limpia de su mal comportamiento para que dejen de hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Esos malos hábitos, cosas que no son éticas, en cierta forma. Y yo recuerdo que ese video se hizo viral. Yo solamente vi esa parte, que en donde les estaban latigando, pero no sé cuántas horas estarían ahí, la verdad. Luego de eso, de todo eso, obviamente la policía está viendo, ¿no? Ellos no intervienen para nada, verán. Ellos solo ven el castigo indígena. Ellos no se meten, porque está en la ley. O sea, ellos tienen que aplicar primero la ley indígena, luego el código penal. Luego de meterles severenda paliza, severenda limpia, creo que duraba toda la mañana, todo un día entero, creo que les estuvieron ahí latigándoles. Ahí recién les entregan la justicia normal, o sea, de cierta forma la justicia ecuatoriana, recién. Y en cierta forma es un santo remedio, porque de ahí, ¿quién se atreverá a meterse a robar en una comunidad indígena? Por eso allá casi no hay robos, porque donde te agarren los indígenas, olvídate, olvídate. Te arrepentirás de esta vida y la otra, donde te agarren los indígenas robando en su comunidad. Es en cierta forma lo que yo conozco de la justicia que ellos tienen, pero ellos dicen que no es un castigo, es una limpia. De ahí que otro tipo de castigo les darán, porque es igual, hombres y mujeres les tratan de la misma forma. Porque yo vi otro, en cambio, que eran dentro de la misma comunidad y era la mamá. Sí, creo que era la familia entera o la mamá, no recuerdo, pero le metían una buena latigada, una buena bañada, una buena ortigada, porque creo que había robado dentro de la comunidad, algo así fue, y la misma dosis. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta.
¿Listo? Ahora vamos a revisar a ver cómo les fue, muchachos. A ver, la respuesta correcta es la número 1. Vamos a revisar. ¿Ya? Bueno, nos habla de un concepto muy importante, que es la democracia deliberativa. Plantea formas de debate, esto es importante, formas de debate que se encaminan hacia la adopción de formas colectivas de toma de decisiones. Esto es importante. Esta deliberación debe incluir la participación activa de los sujetos afectados por esta decisión. Bueno, tenemos el concepto de lo que es la democracia deliberativa. En la primera opción tenemos lo que es capacidad de expresión social. Tenemos autogobierno del pueblo, capital cultural necesario, distintos intereses y criterios. Capacidad de expresión social, por supuesto que sí, es parte de la democracia deliberativa. Esta opción, autogobierno del pueblo. Bueno, existen muchas concepciones al respecto, pero la más general dice que el autogobierno es la autonomía de una jurisdicción que se rige a sí misma y en que ningún poder externo tiene autoridad sobre esta. Es una especie de soberanía. Es como que no puedes, de cierta forma, incluirte o meterte en esa soberanía. Cuando hablamos de soberanía, no puedes hablar mucho de democracia deliberativa, porque la palabra deliberativa viene de deliberación, deliberar, hablar, a eso se refiere. Por lo tanto, esta opción no va. Esta de aquí, no va. No va. Autogobierno es una especie de soberanía. Se rige por sí misma, o sea, no necesita de alguien más. O sea, no es tan democrático en cierta forma. Capacidad de capital cultural necesario. Bueno, este es un concepto muy interesante porque ¿qué menciona este concepto? Bueno, es un concepto establecido por Pierre Bourdieu. Él define al capital cultural como las formas de conocimiento, educación, habilidades y ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad. Es decir, si tú tienes un gran capital cultural, no se refiere al capital económico. Pero si tú tienes un buen conocimiento de libros, un buen conocimiento de música, varios cursos, varios títulos, eso es un capital cultural, lo que está diciendo, ¿no? En principio son los padres quienes proveen al niño de cierto capital cultural. El padre le transmite actitudes y conocimientos necesarios para desarrollarse en el sistema educativo actual. Es lo que diferencia a una sociedad de otras. En ella se encuentran las características que comparten los miembros de dicha sociedad, tradiciones, formas de gobierno, distintas religiones, etc. Y el cual se adquiere y se refleja en el seno familiar y se refuerza en las escuelas y situaciones de vida diaria. Por lo tanto, esta tampoco va. Entonces nos quedan solo dos opciones, ¿no? La 1 y la 4. Es importante que conozcan esos conceptos que les acabo de mencionar, que es un capital cultural y que es un autogobierno, para que no se confundan en este tipo de preguntas. Si no conocen el concepto, obviamente se les va a hacer un poco difícil responder estas preguntas. Conceptos básicos que tienen que conocer. Siguiente pregunta.
¿Listo? Bueno, están un poco divididos, ¿no? 3, 2, 3, 2, 3, 2. La respuesta es la 2. Listo, vamos a ampliar esta información, chicos. A ver, nos habla sobre el artículo nuevo de 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que nadie pueda ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. Seleccione la característica que corresponde al tipo de derecho, la característica, ¿cierto? Características que corresponden al tipo de derecho. Entonces nos vamos directamente a lo que nos dice acá. Directamente tenemos que ir acá. Aquí directamente. Entonces, defender al individuo contra las acciones de poder y garantizar, dice, posibilitar el desarrollo, no. Permitir que los ciudadanos puedan elegir y ser electos, tampoco. ¿Ya? Tenemos que ir directamente al artículo. No es necesario leer todo. Solamente tomamos en cuenta lo que nos dice al final. Las características que corresponden al correspondiente tipo de derecho. Entonces vamos directamente a qué dice el artículo 9. Lo demás no le tomamos en cuenta. Las características que corresponden al tipo de derecho. Entonces vamos hasta el último. Artículo 9, etcétera, etcétera. Defender al individuo contra las acciones de poder y garantizar la vida y la integridad de los seres humanos. Vamos directamente al artículo. Bueno, les voy a expandir un poco más para que conozcan un poco más sobre los derechos humanos. Aproximadamente ya llevan 70 años, perdón, no me dio todos hoy día. 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo se lanzó esta Declaración Universal de Derechos Humanos? Bueno, pilas con la fecha. Esta fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. El 10 de diciembre de 1948. Esa fue la fecha en la que se proclamó los derechos universales en París como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Tiene varios artículos, en realidad son muchos los artículos. Aproximadamente son como 30. Son 30 artículos. Por ejemplo, el artículo primero dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Tenemos el artículo 4, por ejemplo, dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y es increíble que en pleno siglo XXI todavía se sigue efectuando este tipo de prácticas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y si hablamos de las manifestaciones y la represión policial, viola este derecho. Entonces el artículo 9 dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y así una gran cantidad de derechos humanos que sería bueno que lo revisen. Por ejemplo, el artículo 17 dice, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Entonces es importante, chicos, que revisen los derechos humanos. Son de primera generación, ¿no? Porque aparecen, no, sí, por ahí va. Bueno, se fundamentan en los derechos de la Revolución Francesa.
Ese fundamento. Que los de la Revolución Francesa, esos son de la primera generación, ¿cierto? Esos sí son. Vamos con la siguiente. Bueno, hasta ahí creo que terminamos un bloque, vamos al otro bloque. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Sí, esta ya creo que les habíamos repetido, pero igual, algunos pusieron mala respuesta. ¿Listo? ¿Cómo les fue? La 3, la 4, la número 1, la 3, la 4. Bueno, la respuesta correcta es la número 3. Esta es una pregunta, no sé si recuerdan que les había manifestado que me sorprendió mucho este tipo de preguntas porque son para el proceso Quiero ser maestro y de ahí me sacó unas preguntas de ahí. Entonces yo dije, ¿por qué les pondrán estas preguntas si son para docentes? Pero bueno, eh, no perdamos mucho el tiempo de por qué y por qué no le puso, sino que busquemos la solución. Aunque en realidad esta pregunta es interesante porque como ustedes en el plano de estudiantes también les ponen como que, a ver, vamos a ver los chicos, ¿qué onda con esto de las clases? Entonces dice que en el vaso, con base en el caso, seleccione los enunciados que representan formas de participación para mejorar el ambiente de la clase. Esto es importante aquí. Partamos de acá y partamos de acá. Formas de participación. Dice el contexto. En un colegio los estudiantes no se sienten involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque quien le imparte considera tener la última palabra sobre los temas que se desarrollan. Además, tenemos un conector. ¿Se acuerdan que les vimos los conectores lógicos? Impone las reglas que orienta al curso y establece sanciones estrictas cuando los educandos difieren con las ideas que se plantean. Aquí tenemos un autoritarismo nivel Dios, ¿no? Digo lo que yo sé, yo digo esto y ustedes hacen esto, punto, así de simple. Bueno, es una forma tradicional de enseñanza. Esta forma tradicional es un modelo que ya no va, en cierta forma ya no funciona tanto así. Entonces, como nos menciona que mejorar las formas de participación para obtener un mejor ambiente, aquí nos establece el contexto que la última palabra la tiene el profesor, entonces hay que buscar las opciones que se contraponen
a lo que nos plantea el texto. ¿Sí? Dice, los estudiantes eligen distintos instrumentos de evaluación, pruebas, exposiciones o ensayos acorde con sus habilidades. El docente dedica un tiempo al final de la clase para que los estudiantes expresen sus opiniones sobre la metodología desarrollada. A ver. Pregunta. ¿Serán pocos los estudiantes que conocen sobre metodología pedagógica? O sea, no pueden, de cierta forma, decir, me parece bien, me parece no. El que conoce la metodología pedagógica es el docente. El estudiante no tiene ni idea, porque si yo les menciono lo que es el ERCA, ¿qué es el ERCA? Metodología ERCA, de acuerdo a la pedagogía constructivista con enfoque de clase inversa. No han de tener ni idea de lo que les estoy hablando. Entonces, esta metodología la conoce solo el docente, es medio complicado que el estudiante lo conozca. Si yo les hablo, a ver, ¿qué les pareció la metodología de Flipped Classroom con actividades y recursos virtuales? Pues van a saber de qué diablos les estoy hablando. Entonces, esto más lo conoce un docente, de cierta forma. Es muy difícil que lo conozca el estudiante, es un poco complicado. ¿Ya? Eso acá. El docente planifica los contenidos de la asignatura al inicio del periodo de acuerdo con su trayectoria y experiencia profesional. No, esto es falso. Porque el docente se tiene que basar en la planificación general de la institución, que se llama UCI, la unidad de currículum institucional. Y la institución tiene que planificar de acuerdo al currículum nacional. Por eso, no todas las instituciones aprenden lo mismo. Recuerdan que yo les indiqué hace un poco unos PDF. Esos PDF son los planes curriculares a nivel nacional de acuerdo a la asignatura. Entonces, ¿qué hace el docente? El docente tiene que tomar lo que planificó la institución. Entonces, de acuerdo a lo que la institución ha planificado, el docente planifica base a eso, las clases. Y el docente planifica a base de lo que está observando, de acuerdo a los textos que tiene para trabajar. En ese caso depende. Por ejemplo, hay textos del Ministerio de Educación que tienen su planificación. Entonces, él se tiene que basar de acuerdo al texto. Los prescindibles de los imprescindibles, de acuerdo a las competencias, los indicadores, etcétera, etcétera. Son cuestiones que el docente conoce. Por eso estas preguntas se me hizo más para docente, más que para estudiantes, pero bueno. Los estudiantes cumplen con las planificaciones que han sido estipuladas por la institución y los docentes al inicio del año. Es lo que les estaba mencionando. Es lo que les estaba mencionando. Entonces va esta y va esta. La 1 y la 4. ¿Sí? Estas dos de acá, la 2 y la 3, no, porque eso generaría más, es otro tipo de postulado. Tiene más complejidad este postulado. Y esto no es que va a mejorar el ambiente. Es más un asunto de planificación, de organización, de acuerdo a lo que vaya a hacer el docente. Y de ahí después verá el docente si hace un mejor ambiente o no mejor ambiente. Lo que tenemos que buscar acá, cuáles serían esas formas de participación, nos dice, ¿no? Porque el estudiante no va a participar en las planificaciones que haga el docente. El estudiante no tiene ni idea de lo que se les va a enseñar. Por eso les menciono, por eso hay muchos vacíos en muchas instituciones, porque no hay una educación homogénea, no hay una educación uniforme en cierta forma. Es variada la forma en que les enseñan. Por eso la otra vez que les hablaba sobre el boom latinoamericano, muchos no sabían, otros sí sabían. Entonces, por eso la prueba de ser bachiller se les hace durísima. Por eso se les hace tan difícil. Porque no todos han visto los mismos temas. No todas las instituciones llegan a cumplir la planificación. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de docente que se tenga, ¿no? O tipo de profesor que tengan. Pero como ahí me comentaron que habían metido mucho profesor venezolano, imagínense, pobre profesor, el docente venezolano no tiene ni idea de lo que se enseña acá.
Entonces él tendría que aprenderse lo más pronto posible la malla curricular, revisar los textos, hasta que haga eso. Entonces dudo mucho, ¿no? O sea, muy pocos los que lo lograron, por eso hay esas falencias. Porque una cuestión que me di cuenta con los amigos venezolanos, que ellos no entienden el contexto. Yo tenía una compañera venezolana y no cachaba el contexto y me tocaba explicarle, el contexto es de esto. Entonces como que de a poco fue entendiendo lo que es el contexto. Vamos, continuemos, ¿ya? Entonces dirán, ¿cuál es la solución, profe, para que todos podamos aprender a la par? Ya les dije la solución. El autoaprendizaje, chicos. Es la única forma en la que ustedes pueden aprender igual que el resto. La autoeducación. Ah, mira, acá hay un videito. Vamos a ver si les puse la función con audio, porque a veces no se pone la... Ah, no, sí está con audio. Entonces les voy a poner un video. Vamos con el video, a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que con el tiempo se extendió a otros países. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que supuso el fin del antiguo régimen, un sistema donde el poder recaía en una única persona y donde no existía la movilidad social. Continuamos hablando sobre esta revolución, particularmente sobre las causas que la originaron. Bien, entre 1789 Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las causas de esta crisis fueron las siguientes. Desde 1760 había malas cosechas que provocaron el alza de los precios y de los alimentos y el descontento popular. También la burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política porque solo los privilegiados podían ostentar cargos y disfrutar de un reconocimiento social. Además, la monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocada por los gastos elevados del Estado y de la corte. También surgió el movimiento de la Ilustración, también conocido como Siglo de las Luces. Fue un movimiento intelectual europeo que surgió en Francia en el siglo XVII. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente en el contexto histórico que se encontraba. Contexto político. Bueno, Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta. En ellos se encontraba todo el poder del Estado y solo ellos eran quienes tomaban decisiones. Este sistema político en Francia creó un gran malestar entre la población por las desigualdades sociales que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. Con respecto al contexto social, podemos decir lo siguiente. Existía claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, ya que la población estaba dividida en clases sociales. Por un lado, se encontraba el clero y la nobleza, quienes gozaban de grandes privilegios, y por el otro lado estaba el Estado llano, siendo los menos privilegiados y los encargados de pagar los impuestos. En lo que respecta al contexto económico, podemos decir lo siguiente. Claramente, en lo económico, las desigualdades se veían así como en lo social. Con respecto al pago de impuestos, era el Estado llano quien debía hacerse cargo del pago de impuestos, mientras que el clero y la nobleza no asumirían ningún impuesto. También existía un monopolio de las tierras. Era la nobleza y el clero los únicos que podían sacar provechos y beneficios de estas tierras. También podemos mencionar la caída del comercio en Francia. Francia contaba con pocos medios de producción. Además, existían muchos impuestos aduaneros para quienes querían comercializar productos, lo que se convertía en traba a la hora de realizar intercambios comerciales. Sigamos hablando sobre las fases de esta revolución, cómo se fue dando. Comenzando por la primera fase, podemos decir lo siguiente. Comprende desde junio de 1789 hasta agosto de 1792. ¿Qué sucede? Bueno, se destruyen los privilegios feudales,
como también se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, y habla de la libertad individual, de palabra y de pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad. También se dio la Constitución de 1791, establecía una monarquía constitucional integrado por el Poder Ejecutivo, que recaía en el rey y primeros ministros, y el Poder Legislativo, representantes del pueblo. En lo que respecta a la segunda fase, podemos decir lo siguiente. Del 20 de septiembre a 1792 al 26 de octubre de 1795, sucede que en la Convención Nacional ante Asamblea existen pugnas ideológicas entre los girondinos, o también llamados girondinos, que es la gran burguesía, y los jacobinos, pequeña burguesía. Los últimos se impusieron en el seno de la misma, dando paso a una dictadura. También se declara a Francia como república y la convención manda a ejecutar a Luis XVI en 1793 en la guillotina, acusándolo de traición. También, debido a la ejecución de Luis XVI, se puso en estado de alerta a los monarcas europeos, creando una coalición antifrancesa integrada por Austria, Holanda, España, Inglaterra y algunos otros. Se conoce este periodo como el régimen del terror. Continuando con la tercera fase, podemos decir que comprende desde el mes de octubre de 1795 al 9 de noviembre de 1799. Los girondinos recuperan el control de la convención. También los ejércitos franceses logran triunfos contra la coalición extranjera, y también se aprueba una nueva constitución en 1795. Lo que respecta al poder legislativo, se deposita en la Cámara de los 500 y en la de los ancianos. Otra cosa que podemos agregar de esta tercera fase es que el poder ejecutivo está en manos de un directorio formado por 5 personas, designado por el cuerpo legislativo. Y también el régimen de directorio se caracteriza por su corrupción, la miseria aumenta en la población y el dinero pierde valor. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución Francesa, particularmente sobre las consecuencias. Bueno, entre las consecuencias podemos decir que dio al fin al orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como la aristocracia, el clero y siervos. Así renació la República como sistema de gobierno en Occidente. También se dio la proclamación primera de los derechos humanos universales, el lema de libertad, igualdad y fraternidad, que condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de razas, ni credos, ni nacimientos. Otra de las consecuencias fue la influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huellas en sus propios procesos de independencia. Otra de las consecuencias fue el ascenso del bonapartismo, el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron y pusieron fin a este periodo histórico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. ¿Listo? Me parece que ha estado desfasada la imagen con el audio, pero yo lo vi y sí estaba bien. Bueno. Siguiente pregunta.
¿Cómo les fue? ¿Listo? La respuesta correcta es la 2. Muy bien. Algunos pusieron la 4. Ahí pusieron la 3. Vamos. A ver. Nos habla sobre la Revolución Francesa. Estuvo influenciada por la Ilustración. Entre sus ideales promovió la caída del absolutismo, es decir, de la monarquía. Otro color. El antiguo régimen planteaba que las clases privilegiadas sean las únicas habilitadas para la participación política. Además, esta clase generaron una profunda crisis fiscal por los gastos relacionados con su modo de vida. Este contexto coincide con el lanzamiento de la obra La riqueza de las naciones, que da inicio al liberalismo, esto es el libre mercado, y cuyas doctrinas encajan con las demandas de la sociedad francesa. Todos son características de la doctrina descrita, excepto, tenemos que basarnos en esto, lo que dice acá, este de aquí. Hay que conocer un poco de este texto, la riqueza de las naciones, y cuyas doctrinas encajan con las demandas de la sociedad francesa. Entonces hay que conectar lo que dice aquí, ¿no es cierto? Esto con esto. Eso se refiere. Todas son características de la doctrina escrita, excepto cuáles no es parte de, ¿cierto? Este texto de la riqueza de las naciones es una obra de Adam Smith, que fue publicada en 1776. Smith expone un análisis sobre el origen de la prosperidad de los países como Inglaterra o los Países Bajos. Desarrolla teorías económicas sobre la división del trabajo, el mercado y la moneda. Ahí les doy un poco una pista, ¿no? Habla sobre el mercado. Entonces, si hablamos del mercado, se va. Se va. Mercado, se fue esa opción. La moneda, el derecho a la propiedad privada es fuente de desarrollo y inalterable que debe ser salvaguardado. También se va. Intervención estatal de la economía debe limitarse a ciertos aspectos especiales de la defensa exterior. Bueno, también habla un poco sobre el precio de las mercancías en el trabajo, los salarios, beneficios, la acumulación del capital. Examina diferentes sistemas de economía, en particular el mercantilismo y fisiocracia. Recuerden que en la Revolución Francesa tenían un conflicto con Prusia, contra los prusianos. Entonces, en esta revolución, aparte de que tenían que liberarse de la monarquía, también estaban en conflicto con otros países. Y por eso decían que como había una gran cantidad de despilfarro por parte de la monarquía en su economía privada, o sea, es decir, se gastaban todo el dinero, pero no destinaban el dinero para la defensa de Francia, porque estaban en guerra con Prusia y Austria también creo que estaban en ese contexto. Y esto estaban pidiendo también, ¿no? Que se defienda a Francia. Si hablamos del capital, entonces también hay que hablar de la economía. Porque el texto de Adam Smith es básicamente basado en la economía.
Por lo tanto, recuerden que la agricultura, no, esta no va, porque si hablamos de la agricultura, también estamos hablando del feudalismo, pero lo que la gente quería es que se elimine el sistema feudal. Entonces, va esto, la opción 2. Adam Smith fue muy importante en cierta forma para esa época. Podría decirse que el texto de él fue vanguardista en cierta forma, porque es considerado el primer libro basado en economía moderna. Entonces ya hablaba un poco de la libre empresa, la libre competencia, el libre comercio. Es un texto muy importante para la economía, para los que estudian economía. El libro más grande que jamás escrito en la vida de la economía, ¿no? Entonces, muchos han tomado con respecto a la visión de este texto. Este texto se está compuesto por 5 libros, ¿no? No es que solo haya sido un solo libro, sino que fueron 5 en realidad lo que Adam Smith escribió, cuyos temas principales, en cierta forma, lo que Adam Smith topa, son causas que han perfeccionado las facultades productivas del trabajo, el orden, según las cuales los productos se distribuyen naturalmente entre las diferentes clases sociales. Habla un poco sobre la naturaleza humana, el trabajo y la habilidad, la destreza y la inteligencia que ha aportado. También habla sobre la naturaleza de los fondos o capitales, de su acumulación y su uso. Habla un poco sobre la descripción de los negocios y del capital. Habla también sobre la diferente marcha y del progreso de la opulencia en diferentes naciones. Un poco sobre historial del desarrollo económico y política económica. Habla también sobre el sistema de economía política, en cierta forma sobre el comercio internacional, de los ingresos del soberano o de la comunidad, ingresos, gastos y objetivos de gobierno. Entonces, Adam Smith fue muy importante porque también tiene una visión muy importante con respecto a la división del trabajo y el interés personal. Habla sobre el valor del trabajo y la moneda. Aquí entra el concepto del valor, en donde menciona que la moneda permite medir e intercambiar el valor, pero no es el valor en sí misma. Entonces hay cosas que no tienen valor en cierta forma, ¿no? También habla sobre el valor del trabajo que es constante. Las cantidades iguales de trabajo deben ser en cualquier tiempo y en cualquier lugar y un valor igual para el trabajador. Así el trabajador, no variante nunca de su propio valor, es la única medida real y definitiva que puede servir en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Para valorar y comprar el valor de todas las mercancías es su precio real. El dinero no es más que su precio nominal. Entonces es como que nosotros vamos en cierta forma poniendo un valor económico a la fuerza laboral, horas de trabajo, etcétera, etcétera. También habla sobre los factores de producción, la formación de los precios, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que hablan respecto a Adam Smith. Engloba muchos temas, ¿no? Por eso, en este tipo de preguntas, mucho cuidado, no se confundan, pero hay que leer muy bien lo que nos están solicitando. Y más que todo, como les había mencionado, conocer un poco sobre esta obra. Si no conocen lo que menciona esta obra, va a ser medio complicado que logren responder la pregunta. Pero, ¿cuál es la suspicacia acá? Porque aquí nos dice, nos da el contexto, ¿no es cierto?, sobre la Revolución Francesa. Nos pide, todas son características de septo. Entonces, ¿qué es lo que quería la sociedad francesa, la demanda de ese tiempo? Que se elimine los feudos. Pero considerando que la riqueza de las naciones es una doctrina del libre mercado, de la libre economía dentro del mercado. Vamos, que no solamente sea una sola economía, sino que sean varias economías. Como ya les mencioné un poco sobre la fuerza laboral de trabajo, el libre comercio, que no solamente sea la agricultura, sino que sea otro tipo de actividades económicas. Recuerden el nombre, Adam Smith, revísenlo un poco a él también, y sobre su texto, así de forma general. No es necesario que lo lean tan profundamente. O sea, las características más relevantes, ¿de qué se trata?
porque fue un texto muy importante que formó en cierta forma los conceptos del liberalismo, el liberalismo económico, libre mercado, que muchas personas se basaron en lo que él menciona. Y de ahí, de cierta forma, es la base para lo que ahora se conoce el neoliberalismo. De ahí viene, de cierta forma. Los climas del Ecuador. Nuestro país está conformado por 4 regiones: la región amazónica, la sierra, la costa y la región insular o Galápagos. Gracias a que nuestro país es muy diverso, tenemos una gran variedad de climas. Primero debemos comprender qué es el clima. El clima es un conjunto de factores meteorológicos. Meteorológicos significa el estado de la atmósfera. Dentro de los factores tenemos la presión atmosférica, la humedad, la temperatura, el relieve y la altitud. Los climas del Ecuador son muy variados. Vamos a conocerlos por regiones. La región sierra o interandina está ubicada entre la costa y la Amazonía. Su clima está determinado por la cordillera de los Andes, variando desde subtropical en los valles hasta el clima glaciar en los nevados. Recuerda, en la región sierra tenemos el subtropical hasta el clima glaciar. Ahora vamos a hablar de la región litoral o costa. Está ubicada entre la sierra y el Océano Pacífico. Su clima está determinado por corrientes marinas, frías y cálidas, y vientos que proceden de la cordillera de los Andes. En conclusión, su clima es de cálido a cálido húmedo. En la región amazónica tenemos una variedad también de clima. Primero, esta región está ubicada entre la región sierra y los países fronterizos de Perú y Colombia. Su clima se determina por la cercanía a la cordillera de los Andes. En las zonas altas encontramos abundantes lluvias. Su clima es cálido húmedo. Y en las zonas bajas, menor cantidad de lluvia. Por lo tanto, su clima es cálido seco. En conclusión, en la región amazónica tenemos el clima cálido, húmedo y cálido seco. La región insular. La región insular está ubicada en el Océano Pacífico, a 1000 kilómetros del continente aproximadamente. Su clima depende de la influencia de las corrientes marinas y va desde el clima cálido al cálido tropical. Recuerda, el clima de la región insular es cálido tropical. Después de conocer en general los climas de las regiones del Ecuador, tenemos como gráfico final los pisos climáticos o térmicos del Ecuador, encontrando el clima cálido, templado, frío y el páramo y nevado o glaciar. Gracias por tu atención. Bueno, en este video pudieron observar un poco de los climas del Ecuador a nivel regional. Ese tema sí lo van a encontrar en realidad en la prueba. Pasemos a la siguiente pregunta.
Bueno, parece que se me colgó el PowerPoint. No sé qué pasó. En un ratito le voy a revisar bien qué pasó. Listo. No sé qué pasó, se colgó el PowerPoint. Qué raro. Bueno, aquí tenemos un poco más graficado los pisos climáticos por su altura. Entonces vamos desde los 0 metros en cálido más de 24 grados centígrados. Incluso tenemos los productos que se producen de acuerdo a cada piso climático, que eso sí les van a preguntar. Entonces, ¿a qué altura? De 0 metros a 1000 metros, ojo, de aquí para acá, ¿no es cierto? Estos son los productos que se producen: plátano, naranja, yuca, caña de azúcar, maíz, arroz, algodón, cacao y el coco. Luego tenemos la otra altura que va de 1000 a 2000. Y aquí están los productos que se producen: guadúa, piña, café. Luego tenemos de 2000 a 3000 metros. Maíz, el trigo, la papa, la corubá, el eucalipto. Hay que recordar que el eucalipto no es nativo de aquí del país, no fue una especie introducida. No es de aquí, no es nativo el eucalipto, fue introducido. Y tenemos de 3000 a 4000 metros el frailejón y tenemos al cóndor, ¿no? En la parte más alta. Así de forma general y más sintetizada posible con respecto a los pisos climáticos. Entonces aquí tenemos cálido, templado, frío, páramo, etcétera, etcétera. Y lo que se produce en cada piso climático. Ahora sí vamos a la pregunta. Listo, ahí está la pregunta.
¿Listo? Bueno, esta no estaba tan complicada. Vamos a ver cómo les fue con esta. Esta sí es de básicamente de cultura general, ¿no? Sí, esta sí parece que les fue un poco mejor. Por supuesto que sí, chicos. La bomba. Bueno, la bomba, como aquí lo decimos, ¿no es cierto? La bomba básicamente es un ritmo musical que aparece en el Valle del Chota y es muy escuchado especialmente en la región norte del Ecuador. Desde el Carchi y Mabura hasta la ciudad de Quito, donde existe una fuerte comunidad afrochoteña. En el resto del país tiene menos difusión, aunque en tiempos recientes ya se lo puede escuchar en otras partes del país. Y he escuchado también por indígenas y mestizos. A ver, me está haciendo un ruido por ahí. ¿Le voy a sacar o le voy a bloquear? Ya, se calmaron. Listo, continúo. La bomba es la música más representativa de la herencia africana en Ecuador. Esta herencia se remonta a la época de la colonización, en donde los conquistadores españoles desde África capturaban y comercializaban a los negros de esclavos. Muchos de ellos no vinieron directamente del África, sino también desde otras islas del Caribe. A ver, la persona que está ahí jugando con el micrófono, la segunda vez que advierto, la próxima que voy a escuchar un ruido, me cierro la sesión y se termina esto. ¿Está claro? Qué falta de madurez, Dios mío. Ya bachilleres van a entrar a la U y siguen con esas actitudes infantiles. Como quiera le puedo aceptar un guambra de décimo, de octavo, que son niños, pero ya bachilleres, todos ya salidos para entrar a la U. Por favor. Yo creo que mejor nos quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima, chicos. Gracias, profe.